Estamos en comunicación con Andrea Falcone, especialista obviamente en todo el tema previsional. Andrea, muy buenas tardes. Estamos con Mercedes Mora y quien te habla, Andrea. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Gracias por atendernos. No, por favor, un placer. Bueno, como presentábamos más o menos el tema, a ver, ¿qué es lo que va a suceder en el mes de marzo con el tema de los jubilados, que es muy importante y mucha gente que está mirando el programa está deseosa de saber? Es así porque son medidas que no solo afectan a los casi 6 millones de jubilados y pensionados, sino a todos los que cobran beneficios de la Seguridad Social, porque se trata de la entrada en vigencia, el primer aumento de la nueva ley de movilidad que va a ser en el mes de marzo. Se reglamentó, Andrea, esta semana la ley, siempre un poco sobre el último momento en cada medida. A días de anunciar el primer aumento se publicó en el boletín oficial la reglamentación y sabemos que va a estar en el orden este aumento del 8% y va a ser igual para todos. No hay escala de haberes como hubo en algún momento. Claro. Todos van a recibir un 8% de aumento. ¿Cuándo fue el último aumento que recibieron, Andrea? En diciembre, porque los aumentos aún en el año pasado que se suspendió la ley de movilidad, se dieron los 4 aumentos del año, marzo, junio, septiembre y diciembre. Lo único fueron por decreto y ese porcentaje que daban no se basaba en ningún cálculo actuarial, en ningún índice, simplemente por la voluntad del Poder Ejecutivo. Siempre pienso que es difícil ser jubilado en este país porque de diciembre a ahora los aumentos que fuimos conociendo, básicamente de los medicamentos, que tal vez es lo que más consumen los adultos mayores, y alimentos, está ¿no? por alimentos sin dudas, medicamentos, está mucho más por encima por mucho digo, del 8%. Entonces siempre es tan difícil y me pregunto cómo terminan haciendo sin una ayuda de un familiar. Bueno, las jubilaciones hoy son de hambre, esto lo venimos viendo con el defensor de la tercera edad cada vez que conversamos. La situación se está agravando año tras año, la verdad es que no hay, lo que vemos son estas situaciones de parche, ¿no? Donde tratamos de ver cómo acomodamos los números a la situación de hoy, pero no estamos viendo el largo plazo. Y la verdad es que esta semana que falleció el expresidente Menem, me decían, ¿de qué te acordás? Y me acuerdo de Norma Pla en la plaza. Exacto. Me acuerdo cómo dormía en la plaza. Entonces, ya vemos que desde los 90 a hoy pasaron 30 años y los planteos siguen siendo los mismos porque no buscamos nunca medidas que estén dando una solución a largo plazo. Bueno, ahora que mencionás a Norma Pla, recuerdo aquella famosa, ese famoso enfrentamiento que tuvo con Domingo Cavallo, ¿no? Y Domingo Cavallo... Porque les recortaban las prestaciones y en ese momento vivían con 150 pesos y en algunos programas donde quizás el expresidente tenía más llegada, incluso se le atacaba. Fue una figura controvertida que creo que hoy tomamos dimensión de lo que esa mujer peleó y de lo que ella en ese momento peleaba contra el sistema. Pero ¿sabés qué, Andrea? También creo que lo que nos mostraba en televisión era que los jubilados de reparto, los jubilados estatales, digamos, de nación, se morían de hambre. Y eso fue funcional a la llegada de las AFJP, porque en definitiva decíamos, si el Estado administra así, bueno, probemos qué pasa si lo privatizamos. Bueno, y mirá lo que sucedió, ¿no? Desastre. Desastre. Un desastre. Un desastre, porque eso fue tremendo. Yo me acuerdo que en un momento estábamos invadidos, ¿no? de empresas para el tema de las jubilaciones privadas, pero era una invasión. Porque era un negocio. Exacto. Se quedaban con comisiones altísimas y de cada peso que vos aportabas, casi 70 centavos iban en comisiones y otras cuestiones que no iban al fondo jubilatorio. Pero bueno, después en 2009 se estatiza y quedan varias cuestiones sin resolver y en definitiva seguimos arrastrando aún hoy, casi 12 años después, porque se estatizaron a fines del 2008. Claro. Seguimos arrastrando los mismos problemas porque hay un problema de financiación. Y también yo creo a veces, Andrea, que fallamos en no entender que esto es algo que es multisectorial, digamos, algo que se tiene que conversar con los gremios, con la justicia, con la oposición, con el oficialismo, porque es la única forma en que vamos a poder empezar a trazar el diagrama de un sistema que sea sustentable a largo plazo. Y acá tiene que jugar también trabajo,
porque hay 1 de cada 2 trabajadores en negro, y eso es Claro. menos aportes hoy y moratoria el día de mañana. A propósito del tema de las AFJP, que parece que hubiera sido, no sé, hace 80.000 años, y no fue hace 80.000 años. A ver, ¿qué pasó, digamos, con ese dinero que en algún momento se aportó, a que algunos aportaron? Bueno, ¿qué ese dinero sucedió? ¿Quedó una- volátil? Una gran parte sí, se fue en comisiones y en negociados, y el resto que quedó pasó a reparto. En el 2009, cuando finalmente se hace el traspaso, todo el dinero que les quedaba a las AFJP lo pasaron al sistema estatal, que era mucho menos porque además el Estado había obligado a las AFJP a invertir en bonos, Claro. bonos que se desvoltearon, así que valían muy poco. No, claro, tremendo. Ahora, es un tema, como decíamos con Mercedes, es un tema que ya, digamos, es, bueno, de todos los días y es recurrente que te consultemos, obviamente, cada vez que sucede algo con el tema de los jubilados, que pasa todos los días, digamos, pero evidentemente nadie lo toma seriamente, teniendo en cuenta, como decía Mercedes, que no pueden, digamos, costearse ni los medicamentos que necesitan, ni tampoco los alimentos básicos, ¿no? Yo te preguntaría, Andrea, vos sos joven, igual que yo. Gracias. ¿Pensás que dentro de 20 años vas a vivir de tu jubilación? La verdad, no, pienso que no. Ok, entonces vos no crees en el sistema. No, Perfecto. porque El porque 90% es lo que veo. Exacto, el 90% de los argentinos vive de su jubilación. Entonces, creo que a tu edad y a la mía, a los 40 años, pensamos que la verdad no vamos a vivir nuestra jubilación, no nos preocupamos, no miramos esta realidad que nos está rodeando, que es visible, pero pensamos que nos va a ir súper bien, que vamos a vivir de rentas, que vamos a tener un departamento, un negocio. Y la realidad es que eso pasa para muy pocas personas. Totalmente. Sí. Entonces, es importante tomar este tema. En otros países del mundo, hasta para negociar un cambio de trabajo, dicen, a ver, ¿cuál es el plan de pensión que tiene esta empresa? Voy a ver si me conviene, porque están pensando en el futuro y nosotros no. Claro. Claro, y es gravísimo, y también escuché en los últimos días la cantidad de gente que empieza a averiguar sus aportes después de una vida de trabajo y se encuentra con que desde el 94-95 para atrás se perdieron porque no era un sistema computarizado, porque si era con un data entry lo había hecho mal, y tienen que volver a luchar por esos aportes que uno dice, viste, se llena de papeles guardando recibos de sueldo y demás, pero la gente que no lo tiene, hoy no tiene un comprobante para demostrar eso, y decía, ¿por qué tan difícil todo? Es así, y lo que pasa cuando no visitaste un abogado es que ANSES te dice, bueno, no importa, si hay moratoria, Claro. está bien, Claro. pero a mí me van a dar el 1,5% de mi salario promedio por cada año de aportes que yo tenga. Entonces, más vale que los defienda. Entonces, es muy importante defender cada año de aportes para tener la mejor jubilación posible. Si no, ahí se dan las situaciones donde terminan la gran mayoría en una jubilación mínima, donde se descartan esos aportes cuando a veces tengo prueba o cuando la empresa incluso todavía existe y puedo conseguir esa certificación de servicios. Bueno, Andrea, a ver, no vamos a entrar en detalles de cada una de las empresas, pero hay muchas empresas privadas que tienen a sus empleados con, digamos, les absorben el tema del aporte y obviamente no hacen el aporte correspondiente. Hay muchos casos que van a averiguar, como dice Mercedes, a ver cómo está el estado de mi jubilación o de mi futuro, o de mis aportes, mejor dicho, y se encuentran que durante 3 años no hicieron los aportes. Mira, eso pasa muchas veces que son errores de sistema que hay que corregir porque esos aportes cuando uno los busca terminan estando, pero en definitiva siempre lo que subyace es que yo como empleado no tengo el poder ni el deber de controlar que esos aportes efectivamente ingresen. Entonces, como ese poder de contralor y esa obligación la tiene en este caso la AFIP, no me pueden a mí hacer responsable de eso y me tienen que reconocer los aportes. Pero Correcto. como vos decís, si vos no tenés un abogado, por eso a veces ANSES emprende esta lucha contra los abogados previsionalistas porque nosotros les peleamos cada aporte. Y sí. Cada año aporte lo discutimos. Para ellos es más fácil ingresar una jubilación sin pruebas, la completan con moratoria y ya está. Pero la verdad es que, como te decía, el hecho de que ese empleador quizás retenga los aportes y no los haga, o que te tenga directamente en negro, repercute hoy en las cuentas del organismo previsional, Claro. porque son
aportes y contribuciones. Y además impacta después, cuando ese trabajador cumple los 60 o 65 años y tiene que completar con moratoria previsional. La moratoria, ¿sabés qué es? Un parche. Es un parche ante el silencio del Estado. Exactamente. Y aparte esa moratoria implica un descuento a la jubilación que ese jubilado va a tener, cuando en realidad tal vez en esos años de trabajo ya hizo el aporte. Entonces es pagar 2 veces lo mismo. Sí, son montos irrisorios que lo que hacen sí es desfinanciar el sistema. Claro. Esto es muy importante. Vos sabés que, si no te digo que el 50% que esté en la informalidad en negro pague los aportes, porque aún en los países desarrollados entre el 10 y el 15% están en la informalidad. Sí. Pero si lográramos llegar a esos niveles, el sistema sería casi sustentable. Entonces, esto no es un tema menor. Lo que pasa es que, evidentemente, desde la política no se logra traccionar. Claro, claro, totalmente. Ahora, para repasar, Andrea, ¿cómo va a quedar la mínima entonces con este 8% para marzo? Mira, la mínima va a estar rondando los 20.000 pesos. Recordemos que también está la PUAM, que es una pensión universal al adulto mayor, porque las moratorias no le alcanzan a todos, con lo cual muchos han sacado esas pensiones no contributivas, que son el 80% de una mínima. Pero la canasta básica ya, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, va superando los 55.000 pesos. Con lo cual, los jubilados cada vez se alejan más, sobre todo por esto, Andrea, que vos mencionabas, y Mercedes, que los aumentos han sido mucho en alimentos, mucho, que es lo que más consumen nuestros jubilados. Claro, claro. Bueno, Andrea, siempre un placer hablar con vos. La verdad que no son siempre buenas noticias, perdón que te lo diga, Andrea, pero igual es un placer que nos atiendas y que podamos llevar la información a todas las casas. Para mí el placer es que ustedes nos den este espacio, porque en la medida en que hablemos de esto y sigamos poniendo esto sobre el tapete, no lo vamos a estar sepultando y vamos a lograr algún día hacer un cambio para mejor, por lo menos para las generaciones que nos siguen. Ay, ojalá. Sí, así es, así es. Ojalá. Muchísimas gracias, Andrea. A ustedes, hasta luego. Hasta luego. Andrea Falcone, bueno, abogada previsional.